Bueno, lo que nos proponemos hacer, somos un puñado de amigos del GESI, que lo que vamos a hacer es simular una clase, una breve conferencia, para hacer una introducción a la sistémica, si se quiere, a la complejidad de la sistémica. El GESI es la institución de la que formamos parte, y vamos a hacer una breve descripción del GESI muy rápida. Vamos a mencionar primero al profesor Charles François, que es nuestro alma mater, y que viene trabajando en sistémica hace muchísimos años. Desde el año 51 tiene una frondosa cantidad de antecedentes en sistémica y cibernética reconocidos en todo el mundo, así que es miembro de muchas instituciones sistémicas, ha recibido premios internacionales y los más recientes, en el año 2007, son el premio a la medalla Norbert Wiener, que se da una vez por año a un pensador del mundo que haya hecho mucho por la cibernética, dado que Wiener es el autor de la cibernética, y este premio le fue concedido a François en el año 2007, y también en el 2007 fue nombrado profesor emérito de la Universidad ITBA, del Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Tiene varias publicaciones efectuadas, hay muchas publicaciones, y hay algunas publicaciones que son únicas en el mundo, como por ejemplo este diccionario de la teoría general de los sistemas, que es el que está citado aquí, el diccionario de teoría general de sistemas y cibernética, que es este de Charles François, que está disponible en el GESI. Y hay una enciclopedia que no la tenemos acá porque es carísima y solamente está en Europa y que está editada en inglés y en alemán. El GESI es una institución que está desde la década del 70, exactamente del año 76, y es decana en la sistémica y la cibernética en Latinoamérica. Y es una de las primeras del mundo, y es la primera en Latinoamérica. Y forma parte de distintas instituciones internacionales, como la IEEE, la IFSR, la ALAS, que es la Asociación Latinoamericana de Sistémica, y que es aquella a la que ha contribuido a formar el GESI. Y acá aparecen en pantalla algunos de los links que pueden usarse en internet para acceder a estos sitios. Voy a utilizar para esta conferencia parte de lo que el profesor François y yo desarrollamos en la Universidad de Luján en el año 2007 sobre un tema de complejidad. Así que voy a tomar la primera parte y después voy a tomar prestadas algunas ideas del profesor François, que es lo que él expuso en ese momento. Así que lo que vamos a ver es una introducción, debería decir acá, introducción a la sistémica y a la complejidad, porque en realidad por ese lado vamos a ir. Primero a discutir la complejidad y luego a discutir la sistémica. Para empezar tendríamos que preguntarnos qué es el enfoque sistémico y por qué decimos enfoque. Un enfoque es una actitud mental ante las cosas. Nosotros tenemos un enfoque tradicional que viene con nosotros, que es el enfoque analítico que viene del romanticismo para acá y que ha tenido mucho éxito, en verdad. El progreso de la raza humana en todos estos años hay que reconocérselo a ese tipo de enfoque, el enfoque analítico, clásico, fragmentario, como se le quiera llamar, que es la forma de abordar la complejidad que ha tenido la ciencia clásica, suponiendo que a un sistema complejo yo puedo dividirlo en partes, haciendo más simple el estudio de las partes, y luego puedo, integrando las conclusiones de las partes, entender de cierta forma el todo. Esa pretensión, digamos, que es fragmentaria y analítica, ha servido durante muchísimos años, pero ha empezado a tener dificultades cuando la complejidad de los problemas creció demasiado. Entonces, en primer lugar, el enfoque sistémico es una actitud mental ante las cosas. Como cualquier enfoque es una actitud mental ante las cosas. Y nosotros venimos formados en una actitud mental diferente a esta. Todos hemos sido educados en la escuela primaria, en la escuela secundaria, en la universidad. Hemos sido todos educados en el enfoque analítico, en un enfoque disciplinario y que tiende a segmentar el conocimiento en compartimientos estancos. Digamos, esta actitud mental se puede incorporar a través del estudio de la teoría general de los sistemas y la cibernética y la incorporación de estos conceptos. Uno puede incorporar esta actitud mental, pero en principio hay gente que tiene esta actitud mental sin haber leído nunca teoría de sistemas ni cibernética. ¿Qué es el enfoque sistémico? Y vamos a citar para esto una introducción que sería la siguiente. Conocemos todos lo que es un instrumento conocido como microscopio,
que es un instrumento que sirve para ver las cosas infinitamente pequeñas. El microscopio nos permite ver bacterias, cosas muy chicas, y el microscopio es un instrumento poderoso para ver cosas infinitamente pequeñas. También tenemos otro instrumento, que es el telescopio, y que el telescopio sabemos que nos permite ver cosas infinitamente lejanas. Entre esto que nos permite ver cosas infinitamente pequeñas, esto que nos permite ver cosas infinitamente lejanas, Joel de Rosnay, en su libro El macroscopio, ya hace muchísimos años, dice: nos falta otro instrumento. El instrumento que nos falta debería llamarse, dice Joel de Rosnay, el macroscopio. Y debería ser un instrumento para ver las cosas infinitamente complejas. Tal instrumento no existe, en realidad el ser humano no ha construido todavía este instrumento. Por lo tanto, lo que más se acerca a este instrumento es una actitud mental que nosotros podemos incorporar para suplirlo. En este sentido, vamos a decir que todos nosotros venimos equipados con cierta forma, ciertos sentidos que nos permiten ver ciertas cosas. Sabemos que, por ejemplo, ninguno de nosotros podría ver en la oscuridad de la noche si no utiliza un instrumento que le permita hacerlo. Por eso sabemos que existen instrumentos como los cascos de visión nocturna, que son los que permiten a cualquier observador observar en la noche, porque nuestros ojos no permiten hacerlo. La idea del macroscopio a mí se me hace muy parecida a esto. Nosotros tenemos una mente que permite ver, digamos, de día. Para que nuestra mente sea capaz de ver de noche, necesitamos un casco que nos permita visualizarlo, y este casco sería el macroscopio, a través del enfoque sistémico. Con ese casco, haciendo un esfuerzo adicional, nosotros somos capaces de percibir cosas que si no, no hubiéramos percibido. Esto que pasa también con un casco de visión nocturna. ¿Qué aporta de nuevo el enfoque de sistemas? Y en este caso voy a estar tomando cosas que Ludwig von Bertalanffy, que es el autor de la teoría general de los sistemas, este libro es un icono de la sistémica, porque es el primer libro creado hablando de la teoría general de los sistemas, que Bertalanffy lo desarrolló. Estoy buscando la luz. Bertalanffy lo desarrolló, es el primero de esos libros. Hubo en realidad 3 de estos libros íconos de la sistémica, y en este libro Bertalanffy hace muchas menciones de las que yo voy a citar ahora. ¿Qué aporta el nuevo enfoque de sistemas? La física y las ciencias clásicas, que forman parte de las ciencias clásicas, estaban orientadas a la comprensión de las complejidades no organizadas. Sabemos que la física estudiaba fenómenos que tendían a la entropía. Así que estudiaba las complejidades no organizadas. Y, naturalmente, tendía a trabajar con sistemas cerrados, con sistemas aislados del contexto. La sistémica, el enfoque de sistemas, facilita comprender los sistemas que son complejidades organizadas y que tienden a la organización. Son dos formas de ver distintas, y así como esta privilegiaba el aislamiento del fenómeno del contexto, esta lo privilegia absolutamente. La pregunta es si nosotros tenemos la capacidad mental para percibir estas complejidades de las que estamos hablando. En primer lugar, quizás tendríamos que mencionar qué es la complejidad. Un poquito lo vamos a ver cuando desarrollemos algunas láminas más, pero yo tomo para esto una cita de Edgar Morin cuando habla de la complejidad. Y más allá de cualquier otra definición científica, Morin dice en un pasaje de uno de sus libros, dice: los seres humanos decimos que algo es complejo cuando no lo entendemos, porque si lo entendiésemos no diríamos que es complejo. Cuando echamos mano de esta palabra para decir esto es complejo, estamos reconociendo por anticipado nuestras limitaciones para poder percibirlo, para poder entenderlo. Desde este punto vamos a discutir el tema de la complejidad y vamos a ver si estamos capacitados, si nuestra forma de pensar está preparada para percibir complejidades y hasta qué punto. Entonces la pregunta es si nosotros somos capaces de percibir la complejidad sin usar algún artilugio intelectual, sin echar mano de algún recurso que nos permita ir más allá de lo que los sentidos inmediatamente nos traen. Y la respuesta es que no. Vamos a tratar de ver en algunos argumentos que vamos a ver a continuación el por qué el no, pero la respuesta es no. Nuestra mente no está preparada para percibir estas complejidades. Vamos a ver cuando avancemos algo que lo explica mejor. Ahora, dijimos que la complejidad, según Morin, habla de algo que uno reconoce que está más allá de su capacidad de percepción.
o que uno reconoce como un desafío por lo menos. Porque si es algo trivial, si fuera algo trivial, uno no lo denominaría como complejo. Y evidentemente esta es una cuestión bastante subjetiva. Es decir, hay gente para las cuales ciertas cosas son simples porque está muy entrenada en ese terreno, y para otros esas mismas cosas son complejas. Ahora, ¿cuándo algo es complejo? En primer lugar nos vamos a preguntar si la cantidad, si depende de la cantidad, si la complejidad de algo depende de la cantidad. Estamos simulando una clase, ¿no? Como si estuviéramos en una clase. Yo me voy a dirigir a la clase sin que haya un retorno de la clase, pero yo le preguntaría a la clase si en verdad depende de la cantidad. Estamos hablando de lo intuitivamente que sentimos. Y claro, uno se pregunta, si tengo un fenómeno que tiene 5 elementos, o tengo otro fenómeno que tiene 500 elementos, uno se inclina a suponer que efectivamente la cantidad va a tener una incidencia significativa en la complejidad. Entonces, es efectivamente cierto que depende de la cantidad. La cuestión es si todo es la cantidad. Si estamos de acuerdo en que la cantidad parece influir en la complejidad, vamos a hacer un pequeño ejercicio en el cual vamos a poner a prueba nuestras capacidades de percepción. Para eso voy a citar a otro autor, Borges Langefors. Este libro es un libro publicado en el año 76. Y Langefors dice en algún pasaje de su libro, hay varias cosas que vamos a tomar de Langefors, pero dice: sistemas imperceptibles. Llamamos imperceptible a un sistema en el que el número de sus partes y de sus interrelaciones es tan elevado que no puede percibirse u observarse con certeza de una sola vez en toda su estructura. Vamos a ver hasta qué punto coincidimos o disentimos con esto. En principio pareciera coincidimos que la cantidad va a ser una parte determinante de la complejidad. Para eso vamos a hacer un pequeño ejercicio. Antes que nada, para entrar en este juego que les propongo, porque les propongo que ustedes sigan en este juego desde donde estén mirando este video, con un papel y una virome en la mano, no estaría de más, porque esto ayuda. Y primero, seguramente para muchos de los que están viendo este video no es necesaria la aclaración, pero la vamos a hacer porque el juego depende de esto. Vamos a utilizar figuras geométricas. Y como algunos ya dejaron el colegio hace muchos años, vamos a repasar, vamos a hablar de figuras geométricas, polígonos regulares. Y convendrán conmigo que hablar de polígonos regulares es, de hecho, ya plantear una simplificación, porque los polígonos regulares, ustedes sabrán, son aquellos que tienen todos sus lados y todos sus ángulos iguales. Así que un polígono regular tiene todos sus lados y ángulos iguales. Un triángulo regular sería un triángulo equilátero. Entonces tenemos la primera figura de la que vamos a hablar es el triángulo, luego tenemos el cuadrado, que es el polígono regular de 4 lados, el pentágono, que es el polígono regular de 5 lados, el hexágono, el polígono regular de 6 lados, el heptágono, polígono regular de 7 lados, el octógono, que es el polígono regular de 8 lados, y después siguen unos cuantos más, de nombres casi desconocidos, como el enágono, que es el polígono regular de 9 lados, el decágono, el endecágono, el dodecágono, el tridecágono, el tetradecágono, cuando hablemos de 14 lados y 14 ángulos iguales. Esto simplemente para refrescarles, a pesar de que seguramente vamos a estar moviéndonos, sobre todo con estos, en el juego que vamos a hacer a continuación. Bien.